Ma. I hope you're happy now. I killed Grandma and Grandpa. Hey there! Kind of out here all by yourself, aren't you? You know, I don't want to scare you or anything, but you know, some pretty horrible things have been happening. Soy americano. Maté chicas americanas. Soy un ser humano y maté seres humanos. Y lo hice en mi sociedad. Cuando uno presiente que será una víctima, acaba siéndolo. Yo he querido matar a mi madre desde que tenía 8 años y no me enorgullezco. Empecé destruyendo cosas sin valor. Después me apropiaba de cosas de los demás y las reventaba junto a cosas mías. Luego sentí como una necesidad de suprimir seres vivientes y comencé matando animales para terminar asesinando personas. Se apoderó de mí una extraña obsesión por matar y escapé de casa. Estuve viviendo en una montaña con mis abuelos hasta que un día los maté. Ya no podía vivir en la cima de aquella montaña porque la casa estaba en la cima. Temía que la gente lo dejase todo, mirase hacia arriba, viese lo que yo había hecho y viniesen por mí. Yo estaba paranoico en aquel momento y sabía que si alguien hubiese subido y me hubiese mirado, simplemente mirado, le hubiese volado la cabeza. En una ciudad hubiese sido un asesino de masas a los 15 años. Habría matado hasta que me mataran, nadie habría podido pararme. Estaba asustado y agresivo, de espaldas contra la pared yo era como un conejo que corre y va borrando el camino. Y un día de pronto ya no pude resistir y salí de aquella casa disparando y gritando. Me entregaron a mi madre. Aunque se había decidido que yo nunca volvería a hablar con mi madre. Nunca. Ni nunca volvería a hacerle regalos de Navidad, la dejaría en paz. No obstante, a mí no me gustaba oír lo que algunas personas decían de ella. Que acabó tranquilamente con 3 maridos. El Estado me ha convertido en mucho más creíble de lo que en realidad soy. Me proporcionaba un placer tan grande que a veces era un poco difícil controlarme. Sentado en la cama, con una cabeza cortada entre las manos, hablándola y mirándola, gozaba de tal manera que a veces estuve a punto de perder el sentido y me decía: «Estás loco». Pero añadía enseguida: «Si te das cuenta, no lo estás. Estás sencillamente contemplando una cabeza humana cortada. Tú has visto viejas pinturas que representan vikingos que hablaban con cabezas cortadas que llevaban metidas en una bolsa de piel. Forma parte de su cultura. Bien, formaban parte de la mía las que yo conseguí en los años 72 y 73. Resultaba inevitable matar a navajazos y cortarle después el cuello a una joven inocente. Inocente en el sentido de que ella para nada esperaba lo que iba a ocurrirle, porque no se lo había buscado. La primera participó activamente en su muerte. Lo tengo fresco en la memoria. Y no fue que me volviera loco, era que simplemente mis ideas estaban bastante confusas. Deseaba llevar a cabo ciertos experimentos sexuales, o mejor dicho, buscarle complementos al sexo que pudieran satisfacerme. Una semana más tarde, asesinaba a mi madre. Edmund Kempa comenzó su carrera como asesino a los 15 años cuando mató a sus abuelos. Tras pasar 6 años en un psiquiátrico, asesinó a 6 chicas autoestopistas en un periodo de 6 meses. Sus últimas víctimas son su madre y la mejor amiga de esta. Kempa tenía 21 años. Condenado a cadena perpetua en California desde 1973, el hombre apodado El Ogro de Santa Cruz continúa en prisión. Son las 4 de la tarde del 7 de mayo de 1972. Merian Pes y Anita Luchesa hacen autostop desde la ciudad de Berkeley hasta la Universidad de Stanford. Un coche se detiene. El hombre que lo conduce se ofrece a llevarlas a su destino.
Las dos estudiantes suben al Ford Galaxy. Nunca se las vuelve a ver con vida. Más tarde, el 14 de septiembre del mismo año, una joven de 15 años llamada Aiko Ku desaparece en las mismas circunstancias mientras hace autostop para acudir a una clase de baile en San Francisco. Casi 4 meses después, el 8 de enero de 1973, Cynthia Schall desaparece en la carretera que conduce a la Universidad de California en Santa Cruz. Un mes más tarde, el 5 de febrero, en la misma carretera, Rosalind Thorpe y Alice Liu desaparecen. En un lapso de 6 meses, Edmund Kempa, el ogro de Santa Cruz, golpea 6 veces. Stefan Bourgois es uno de los especialistas en asesinos en serie más reconocidos mundialmente. En una carrera de 30 años ha entrevistado a alrededor de 60 asesinos en todo el mundo. El 8 de noviembre de 1991 se reúne con Edmund Kempa en la sala de entrevistas de la penitenciaría de Vacaville en California. El hombre que se presenta ante Stefan Bourgois es un gigante con un peso de 130 kilos y 2,15 metros de altura. Con 43 años de edad, lleva en prisión 18, cumpliendo 8 condenas por asesinato. Sobre todo con las primeras 2 chicas que asesiné. Cuando maté a la primera me encontraba en estado de shock. Lo hice todo al revés, considerando que mi objetivo era que no me pillasen. Fui torpe. Cuando metí el cuerpo en el maletero tenía las manos llenas de sangre y me dije, Dios mío, lo he hecho, no me lo puedo creer, lo he hecho. Ahora tengo que matar a la otra. Enseguida se muestra confiado con Stefan y relata despreocupadamente los horrores que cometió, que por desgracia no eran los primeros. Edmund Emil Kempa III nació en 1948 en Burbank, una ciudad del extrarradio en expansión de Los Ángeles. 9 años después, sus padres ponen fin a una tormentosa relación y su madre decide abandonar California para trasladarse a Montana con sus 3 hijos. Helena, la capital del estado, es en aquel entonces una pequeña localidad escondida en medio de las montañas. La familia Kempa se muda a una modesta vivienda cerca del lago que linda con la localidad. El joven Ed, que tiene 2 hermanas, es el segundo hijo de la familia. Su experiencia en la casa pronto se convierte en un auténtico calvario. Su madre, Clarnell, con una impresionante estatura, hace gala de una estricta disciplina. Dirige todo el odio que siente por su exmarido hacia la única presencia masculina en la casa. Las hermanas de Edmund, que también lo maltratan, tienen su propia habitación. Ed debe contentarse con una cama improvisada en el sótano. Mi madre y mis hermanas se iban a dormir arriba, donde yo dormía antes, arriba. Yo tenía que bajar al sótano. Y un niño de 8 años no es capaz de comprender esa diferenciación. ¿Por qué me mandan a mí al sótano? ¿Voy a ir al infierno o voy a ir al cielo? Arriba está el salón y yo tengo que irme abajo con los demonios, los monstruos y los fantasmas que me aterrorizan. Pero ellas no. La madre del joven Edmund lo humillaba constantemente. Es en esa época cuando tiene lugar un episodio en la infancia de Kempa. Yo tenía una pistola de juguete. Era toda metálica. Del calibre 5,5. Era una pistola muy elegante. La había comprado en Nueva York. Estuve allí un verano en casa de mi primo. Y cuando volví, mi hermana estaba celosa, mi hermana mayor. Odiaba aquella pistola porque se interpuso entre nosotros 2. Era algo que yo tenía y ella no. Aquel viaje a ella le habría gustado hacerlo, pero no lo hizo, lo hice yo. Poco después de regresar del viaje empezó a discutir conmigo por una absoluta nimiedad. Se puso furiosa, cogió la pistola y yo le dije, no la tires. Y me la lanzó a mí, con mucha fuerza. Golpeó el suelo y mi dedo.
y me hizo mucho daño. Pero la pistola se rompió, el mecanismo interior, ya no volvió a funcionar. Así que me fui a su habitación, cogí una muñeca Barbie, una muñeca muy bonita que tenía, la muñeca Barbie. Todas las niñas tienen una, ¿verdad? Tenía unas tijeras, una máquina de coser. Cogí las tijeras, le arranqué la cabeza a la muñeca y me dije, volverá a colocársela de nuevo, es como si no le hubiese hecho nada. Así que cogí las tijeras y le corté las manos y le dije, toma, ahora tú tienes un juguete roto y yo tengo otro juguete roto. Aquella fue mi respuesta. Pasan los meses y los años en Helena, y en la casa familiar el joven Edmund sueña con su padre ausente cuyo recuerdo le persigue. Pese a su aversión hacia los hombres, su madre, Clarnell, vuelve a casarse. Kempa, que no soporta más a su madre, decide escaparse a California. Solo tiene un objetivo en mente, reunirse con su padre. Pero el joven Kempa sufrirá otra decepción. Para empezar, yo no fui allí, me dejaron allí. Me llevaron a casa de mi padre en Los Ángeles a pasar las Navidades. Fuimos a las montañas y me dejaron allí. Tuve roces con mi hermanastro y con mi madrastra. Yo no les interesaba y no me querían. Ellos estaban construyendo una nueva familia y yo estaba desesperado porque nunca había tenido a mi padre a mi lado. Necesitaba su aprobación, su reconocimiento. Pero todos actuamos con codicia y desesperación. Nos peleábamos constantemente, había muchos roces y él no pudo soportarlo, así que se libró de mí. Yo pertenecía a su antigua familia, que había terminado en fracaso. Rechazado en todas partes, sus padres deciden dejarlo en manos de sus abuelos maternos, que viven en una apartada zona de California, en un lugar cerca del parque de Yosemite. Kempa y su padre viajan en coche hasta la localidad de North Fork. Es en esta casa donde Edmund Kempa permanecerá varios meses y cometerá por primera vez un acto irreparable. Nunca me dejaba salir por mi cuenta, nunca me dejaba salir de la propiedad. Empecé a desarrollar fantasías contra ella, la idea de asesinarla. Ya en aquella época tenía fantasías de decapitación. Esas fantasías ya estaban en mi cabeza. Tras matar a sus abuelos, Ed Kempa llama a su madre para contarle lo que ha hecho. Al no haber cumplido aún los 15 años y por tanto siendo menor, Kempa no es encarcelado, sino internado en el Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, el 6 de diciembre de 1964, donde permanece durante más de 5 años. Entonces, ni los médicos ni las autoridades detectan ningún signo que indique que se trata de un asesino que terminará reincidiendo más tarde o más temprano. La personalidad de Kempa es analizada, pero los psiquiatras se equivocan en sus estimaciones, diagnosticándole esquizofrenia paranoide. Hospital Psiquiátrico de Atascadero, California, 1969. Edmund Kempa, que asesinó a sus abuelos a la edad de 15 años y lleva encerrado en este centro más de 5, tiene ahora 21 años. Su estancia no está salpicada por ningún incidente en particular y parece haberse estabilizado. El 30 de junio de 1969 las autoridades deciden dejar a Kempa en libertad condicional. Los psiquiatras, no obstante, han detectado un problema grave en la relación entre Edmund y su madre. 3 meses más tarde, la Autoridad de la Juventud de California, que llevaba su caso, tomó una decisión contraria a la estimación de los psiquiatras que siguieron su tratamiento. Se le envió a vivir con su madre, que había regresado a California para trabajar en la universidad en Santa Cruz. El error tendría consecuencias fatales. Kempa cambiaba constantemente de trabajo y empezó también a frecuentar un bar en Santa Cruz, donde la policía local solía acudir por las noches a relajarse mientras tomaban una copa. Como todos los asesinos en serie, Kempa primero concebirá y posteriormente perfeccionará su modus operandi. En los 3 años que tarda en confeccionarlo, recoge a 300 autoestopistas con su coche entre Santa Cruz y San Francisco. Recogía gente con mi coche, era como un juego, y me di cuenta de que algunas personas no querían subir porque consideraban que no era seguro subir con un hombre joven y solo.
Y me sentó mal porque yo no estaba haciendo nada malo. Así que decidí intentar cambiar aquella situación. Hacer subir al coche a las personas que no querían y llevarlas a su destino, porque sabía que no iba a hacer nada malo. Y descubrí cómo revertir la situación. Todo depende de cómo miras. Si dices, Dios mío, están haciendo autostop, voy a acercarme a toda pastilla, no se meterán en tu coche porque te han visto babeando a una manzana de distancia. Pero si miras tu reloj y dices, caray, no sé si tengo tiempo, y paras, entonces piensan, es un hombre de negocios, vamos a entrar en el coche porque no hay ningún peligro. Así que yo me entretenía con aquel juego para conseguir que entrasen en mi coche. Pero entonces no quería matar a nadie, simplemente me divertía. Más tarde, cuando empecé a matar gente, lo utilizaba contra ellos. Un día, en mayo de 1972, el 7 de mayo exactamente, Kempa pasa a la acción. Aquel día, dos estudiantes de 18 años, Merian Pease y Anita Luchesa, están haciendo autostop en la carretera que enlaza Berkeley con la Universidad de Stanford. Kempa utiliza todas sus habilidades para conseguir que entren en su coche. Pease no quería entrar en el coche. La otra chica, Anita Luchesa, no era autoestopista. La cuestión era quién se sentaba delante y quién detrás. Anita abrió la puerta y me preguntó a dónde iba. En el cartel que llevaban ponía Stanford, así que le dije, voy a Palo Alto, ¿puedo dejaros allí? Oh, genial. Entra en el coche, coge sus cosas y levanta el asiento para que pase su amiga, que estaba mirándome seria, dudando de si entrar o no. Enseguida me di cuenta de que la chica tenía claro que no quería entrar. Un adulto solo, un coche coupé de 2 puertas, de modo que el único sitio por donde salir era pasando por encima del asiento delantero. Así que esas eran todas las señales de aviso para no entrar a un coche con un hombre. En fin. Pero cuando me acerqué a ella se me ocurrió el truco del reloj. ¿Tengo tiempo? Al hacer ese gesto la chica pensó, este tío es un calzonazos, es totalmente inofensivo. Y entró en el coche. Kempa mató a las 2 estudiantes a puñaladas antes de decapitarlas y deshacerse de los cadáveres que enterró en las colinas que dominan Santa Cruz, no sin antes violar sus cuerpos. Entre mayo del 72 y febrero del 73, Kempa se dedica a recorrer la carretera que une las ciudades de Santa Cruz y San Francisco. Mata a 4 estudiantes más utilizando el mismo modus operandi. Las recoge mientras hacen autostop, las decapita después de asesinarlas y viola sus cuerpos. Seguidamente las descuartiza y dispersa los restos con el propósito de despistar a la policía. Sin embargo, un mes después pone fin a esta cadena de asesinatos y decide perdonar la vida de 2 chicas jóvenes que recoge en su coche. El viernes siguiente volví a Santa Cruz por la tarde. Estuve bebiendo hasta por la noche y me quedé dormido hasta que llegó mi madre, momento en el que me desperté. Y las últimas palabras que intercambiamos no fueron una discusión. Entré en su dormitorio para hablar con ella. No quiero que se interprete esto como un intento por mi parte de buscar una excusa que justifique su muerte. Lo que quiero decir es que esperaba que ella pudiese decirme algo y acabar con toda aquella mierda. El niño que había dentro de mí tan solo deseaba escuchar aquellas palabras y dejarlo todo. Recuerdo que ella estaba leyendo un libro. Lo soltó bruscamente sobre su regazo y me dijo, Dios santo, no pensarás quedarte ahí hablando toda la noche. Era una de sus frases favoritas cuando yo llegaba tarde con ganas de hablar. Normalmente en circunstancias parecidas, yo hubiese dado media vuelta, le hubiese dicho no y me habría marchado. Ella habría sido consciente de que había herido mis sentimientos y al día siguiente nos habríamos hablado otra vez, pero yo sabía que no íbamos a volver a hablar. Regresé a mi cuarto y me eché en la cama sabiendo que no iba a dormir. Permanecí tumbado unas 3 o 4 horas, hasta eso de las 4 o 5 de la mañana. Pasadas las 5, volví empuñando un martillo y le aplasté el cráneo. Y luego la degollé. Después de matar a su madre, Kempa asesinó a la mejor amiga de esta, que trabajaba con ella en la Universidad de Santa Cruz. Luego decide abandonar la ciudad. 3 días después, llega a Pueblo, una población del estado de Colorado. Agotado por el cansancio, detiene su coche en esta estación de servicio. Y caso rarísimo entre los asesinos en serie, decide entregarse.
intenta ponerse en contacto por teléfono con un conocido suyo de la policía de Santa Cruz para confesarle sus crímenes. Mickey Alufi y Richard Verbrugge viajan entonces a Pueblo para hacerse cargo de Kempa. Kempa se muestra muy cooperativo y durante todo el viaje de vuelta, que dura 3 días, no deja de hablar. De vuelta en Santa Cruz, acepta incluso enseñar a los investigadores el lugar donde ha escondido los cuerpos de sus víctimas. Kempa se muestra igual de colaborador durante su proceso, que se inicia el 25 de octubre de 1973, siendo extremadamente prolífico incluso en los detalles más duros, sin que su voz transmita la más mínima emoción. Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. You were able to appear like an ordinary person, non-threatening to... I lived as an ordinary person most of my life, even though I was living a parallel and increasingly sick life, other life. One victim let me back in the car. I locked myself out. She opened the door for me. My gun was under the seat. What in the hell am I doing telling you that? Am I a masochist? Am I looking to be tormented further? I'm trying to show you just how awful this got, how commanding these rages got. I was raging inside. There was just incredible energies, positive and negative, depending on a mood. That would trigger one or the other. And outside, I looked troubled at times. Other times I looked moody. Other times perfectly serene. Not very sane. But again, people weren't even aware of what was happening. You were involved in the campus because your mother worked there. Yes. I was also involved in killing co-eds because my mother was associated with college work, college co-eds, women, and had a very strong and violently outspoken position on men for much of my upbringing. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. I hate to distill it down into such, into one-word realities like that. There's a lot that leads into that happening, but that is what happened. They represented not what my mother was, but what she liked, what she coveted, what was important to her, and I was destroying it. Why did you actually kill the girls? My frustration, my inability to communicate socially, sexually. I wasn't impotent, but emotionally I was impotent. I was scared to death of failing in male-female relationships. I knew absolutely nothing about that whole area, even if just sitting down and talking with a young lady. I need to be able to really communicate, and ironically enough, that's why I began picking people up. I thought I was pretty slick, and went and tripped all over myself. That first 2 murders, the first 24 hours, there were 3 clear times I should have been busted, and I wasn't, because 3 different individuals or 3 different groups of people got scared and minded their own business and looked the other way. Why did you keep the heads? Why did you cut them off, and why did you keep them? Something out of my childhood. I could put it on an incident. I mean, my father chopping the heads off of our 2 pet chickens and my mother insisting that I eat them for dinner. You know, we could say it was something that simple. I don't think it was. Now, my dad heads out back with a hatchet. I got on my bike and I tried to stop it. I remember that. I got on the bike, rode around the block. I was crying. I haven't talked about that for a lot of years. I'm sure that may have implemented something. That may have gotten something rolling, but along fantasy lines. But it took a lot of years of development along those lines to really get off.
But how are you able to, in 1 minute, have someone's head in your hands, and very shortly thereafter? Living through a fantasy, however that would relate to that severed head. And then 5 minutes later, I'd put that away, and there'd be a knock on the door, and I'd put it away and answer the door. And the landlady would be there, and we'd discuss it. Discuss what? Reality. Her reality, not mine. Some people go crazy at that point. I felt it. It was one hell of a tweak. I mean, to just flip out and not know where I was. To be walking up the stairs with a camera bag that belonged to a young woman that had her severed head in it. Walking up to my apartment, past a happy young couple coming down the stairs who nodded and smiled at me as they went by. Good evening. And they're going out on a date where I'd love to be going. And I'm aware of both of these realities, and the distance between those two is so dramatic, so amazing, so violent, that really, I could feel the wheels squeaking inside. That was really pulling on it. And I imagine at that point some people break. Edmund Emil Kempa se mostró muy colaborador con la policía respecto a sus crímenes y fue uno de los primeros casos en los que un asesino reincidente fue sometido a estudio por parte del FBI con objeto de poner a punto técnicas de perfil que permitiesen detectar a ese tipo de criminales en los Estados Unidos. Pero después de 35 años pasados entre rejas, una pregunta permanece en el aire, válida para todos los otros casos de asesinos en serie. ¿Ed Kempa podría volver a matar?